Los miedos son un sentimiento, un mecanismo de defensa que es inherente en el ser humano frente a una situación que puede estar amenazando al ser humano. En realidad se viene con miedos al mundo. El tema con los miedos es cuando amenaza al ser humano y se transforma en un trastorno o en algo patológico. Cuando se convierte en algo patológico. Meche te hizo una pregunta antes que hablábamos sobre pero también aparece el miedo al miedo, ¿no? Dicen muchos. En realidad el miedo es el miedo. Ajá. El miedo es el miedo. El miedo es, hay una situación que a vos te advierte que podés tener algo que te puede pasar. Pero esa situación puede ser real o no ser real. Entonces, cuando esa situación te angustia, te provoca mucha ansiedad y no es real, y vos decís, pero a usted, dice un terapeuta, esto que está viviendo como tan temorizado y con tanto miedo, ¿le sucedió o no? ¿Y por qué tiene miedo? Y porque me pareció que ese miedo es patológico, se transforma en un trastorno, inhibe la parte fisiológica, inhibe la parte psíquica, inhibe la parte social. Hay que distinguir muy claramente esto, porque cuando el ser humano se siente con algo que puede pasar y es real, puede defenderse. El miedo lo está defendiendo. Ahora, cuando eso no es real y el ser humano entra en un estado donde se inhabilita, se incapacita para poder reaccionar, ojo al piojo, porque estamos frente a lo que anteriormente se llamaba fobias, hoy se llaman de otras maneras, pero son trastornos. Son trastornos. Correcto. Son trastornos y hay que tratarlos. Pero por supuesto hay que tratarlos porque la realidad es que el ser humano empieza a flashear con cosas que no son reales. Mensajes que llegan a través del 225-761-3275. Buenas tardes. Me interesó lo de los miedos, mi miedo como madre, y creo que el de toda mamá es que nuestros hijos sufran al punto de no poder manejar situaciones que la vida nos presenta, más en los tiempos que se presentan. Comparto esta sensación con la licenciada María Laura de Palermo. Claro, la realidad es que si nosotros tuviésemos las recetas escritas de cómo hacer que nuestros hijos no padezcan lo que nosotros también tuvimos que padecer, no estaríamos viviendo. La forma de superar los miedos es viviendo. Y en el vivir hacemos que nuestros hijos vayan teniendo las distintas experiencias. Si no, le escribiríamos un libreto y les diríamos, hay que hacer esto. El problema del libreto es que cambia la letra de cursiva a otra letra y se nos termina el libreto. Por eso está bueno que los chicos puedan ir atravesando y cambiando el libreto permanentemente frente a los miedos. ¿En algún momento los miedos son sanadores? La verdad que no entiendo muy bien qué quiere decir un miedo sanador. El miedo lo que hace es enseñarnos a no transformar algo en un trastorno, porque se vuelve compulsivo, y eso es típico de cuando uno es muy neurótico, que transforma algo que tiene en esto es así, esto es así. No es sanador de nada el miedo. No, ayuda. Para nada. Y vos sabés que yo tenía mucho miedo cuando me operé, porque no he tenido muchas operaciones en mi vida. Me operé el lunes 14 y al sábado siguiente estaba acá. Si uno no corre los miedos, como dijo él, se transforman, y ya lo dije antes, en un trastorno de una situación que no es real, se transforma en algo que al cuerpo no lo ayuda. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ya está. ¿Cuál es la diferencia entre el neurótico y el psicótico? Bueno, wow. Neuróticos somos todos por estructura. Sí. La diferencia es que el psicótico está en un límite donde tiene certeza absoluta de una situación que no es real. Y el psicótico, hay distintos tipos de psicosis, pero el psicótico tiene la palabra de certeza. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfectamente, pero ¿logramos darnos cuenta? O sea, ¿podemos establecer la diferencia? Y si vos tenés si vos ves un paciente psicótico, te das cuenta enseguida, porque toca un límite de la realidad y de la locura muy, muy fino, y entra en un cuadro borderline. Y si a vos alguien te dice, yo estoy seguro que esto es así y no es de otra manera, porque yo soy Moisés, y te aseguro que te das cuenta de la diferencia. Mis años de muy joven trabajé en el borde, y la verdad que es maravilloso ver con la certeza que habla un psicótico, convencido de que su realidad es la única, no hay otra. Ahora la pregunta del millón es, ¿se tratan los miedos o no se tratan? La primera, después te hago una más. Hay que tratar los miedos, hay que ir a terapia y tratar los miedos para, como decimos con los chicos, dibujarlos, tirarlos a un tacho de basura afuera de casa y despedirlos.